Muy buenos días, gente, espero estén teniendo un excelente inicio de martes y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo a la doble dragón en acción. Así es, no le tenemos miedo a lo que viene siendo los hada y nos la vamos a jugar así, tal cual. Está entretenido lo que viene siendo el equipo, gente. No lo utilicen, no lo utilicen. Está muy divertido porque ¿cuál va a ser la estrategia? Primeramente, Jellicent va a carrear con lo que viene siendo el counter de lo que es Hakamo y Guzzlord, que es un problema andante lo que viene siendo los hielo, viene siendo un problema andante lo que son los hada. Pero es entretenido, gente. La mera verdad es muy entretenido. Yo lo disfruté, lo que vienen siendo las batallas. Y también quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like, te suscribas al canal. Eso me ayuda un montón, gente. Más del 80% de la gente que ve estos videos no está suscrita y eso me ayuda un montón. Aquí a su vez quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que me dejes en tus comentarios cómo te ha ido en la temporada, qué te ha parecido váyame la redundancia, esta temporada de GBL, cómo ha sentido, ha habido una mejora, ha empeorado. Te voy a estar leyendo en los comentarios y también quiero aprovechar el tiempo para saludar a la comunidad de Red Clan, gente, el cual le mandamos un saludo, y a nuestro buen amigo Shairo. Aquí pasamos al siguiente match donde nos topamos ni más ni menos que a Galvántula, el cual, gente, lo está llevando en su versión oscura, así que es peligroso ese planchita, por eso mejor lo escudamos. Y aquí llegamos a lo que viene siendo el Garra Dragón. Él lo vio venir, hizo un tremendo catch, el cual le aplaudimos al rival porque estuvo atento, estuvo buzo caperuso a lo que viene siendo el timing de la escola dragón, gente, que ya se tiene que volver una constante en GBL, el conocer los timings y conocer los tiempos de cada básico para poder generar estrategias y, como lo hizo el rival, el poder estar pescando cargados que puedan ser un problema para nuestros Pokémon. Aquí pasamos a lo que viene siendo el match donde Hakamo va a estar entrando, gente, y vamos a llevarlo con su ataque mejorado de demolición, el cual, gente, tú podrás decir no es mucho la mejora, pero el bajarte la defensa al rival y los cola dragón pegan porque pegan, así que no lo menosprecies y date cuenta de la mejora que hay con lo que viene siendo ese cargado. Aquí vamos a estar viendo que el rival regresa con lo que viene siendo su querido y amado Galvántula, el cual le hicimos un tremendo catch. Sacamos a Guzzlord para que él lanzara plancha. Nosotros regresamos inmediatamente con lo que viene siendo nuestro Jellicent y le pescamos el plancha, que nos hubiera condicionado bastante en el combate. Aquí vamos a estar aventando el segundo sur. ¿Cuál es la intención? Quitarle los escudos y buscar llegar a un tercer sur con la firme idea de poder llevarnos el combate, pero pues aquí tenemos que estar atentos. Nos queda muy poca vida y necesitamos todavía el escudo por si se llegara a ocupar ante Umbreon. Aquí estuvimos atentos y el rival directamente va a estar cayendo y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Summerville y nos están carcontereando con los leads. Aquí pues ni modo, no pasa nada. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un tremendo bola sombra, el cual va a asombrar al rival. Sí, señor, ya le bajamos ya está a 2/3 de vida y el rival va a empezar va a generar presión con sus carreados y lo está llevando con rayo hielo. Me quiere indicar que no lo lleva con cara Antonia, el cual es un completo alivio para nuestro Jellicent, el cual va a estar dejando bastante daño. Y por miedo a que me pudieras llegar a sorprender, aventamos lo que viene siendo el sur
el cual ya lo obligó a sacar un escudo. quiere decir que quiere sacar algo de provecho que pues no le halló el caso, y nosotros vamos a aprovechar esto, vamos a estar todavía farmeando más a nuestro Pokémon, y avienta un tremendo hidrobomba, el cual nos pescó muy bien, nos agarró muy bien el rival, porque nos dejó a un contraataque, el cual gente, tristemente nos permitió aventar ni un bola sombra ni un sur. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un demolición con Hakamo, el cual nos vamos a cargar hasta el excelente. Ya empezamos a hacer mella a ese Deoxys que entró oportunamente nuevamente, como les dije, y vamos a tener que hacer de las suyas. Aquí aventamos lo que viene siendo un garrito dragón. ¿Por qué lo avientas? Porque ya le bajamos la defensa y le va a doler a lo que viene siendo ese Puchamón, y nos sorprende ni más ni menos que con un Vikavolt nos hace un catch. Se nos complicó la vaina, gente. Esperemos podernos llevar la victoria. Aquí aventamos lo que viene, nos avienta un vuelo, gente, que es demasiado off meta, o demasiado spicy ese Vikavolt, pero pega como si le debieras. Miren ustedes el daño del tijera X, casi nos derrumba a nuestro Guslord. Aquí pasamos al siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que al tremendo Azuma Rider, el cual va a estar generando bastante energía, gente. Nosotros vamos a aprovechar esto y vamos a estar aventando un bolita sombra, ya se la saben, bola sombra por aquí, bola sombra por allá. Vamos a estar aventando, y va a estar aventando lo que viene siendo su cargado, que va a ser ni más ni menos que el tremendo Carantoña, el cual ya estamos a mitad de vida, no pasa nada, vamos a estar metiendo más presión, y aventamos el bola sombra, el cual vamos a ver si el rival lo deja pasar o lo deja pasar. Me sirve a mí bastante. Aquí va a estar aventando su Carantoña, el cual nos va a dejar muy tocados a nuestro Jellicent. No pasa nada, vamos a estar metiendo presión a básicos, y nos dimos el lujo de casi, no alcancé a ver la imagen, pero no, ya teníamos lo que viene siendo el tremendo sur, y tristemente volvimos a manquearlo. Acuérdense que en el canal de Raxo las manqueadas y las jugadas maestras salen en un mismo combate. Aquí tristemente pues nos hace el catch, entre comillas, porque yo voy a bajarle la defensa, así que no es desperdicio de energía. Esto lo va a agradecer lo que viene siendo nuestro Guslord, el cual va a estar metiendo bastante presión con los cola dragón. Como les digo, ya ha bajado a la defensa, y aparte al ser oscuro, pues le va a doler todavía más que a un Gligar normal. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro escudito, tiramos a lo que viene siendo su Puchamón. Nosotros vamos a estar aventando un triturar a lo que es ese querido Whiscash, el cual es un problemón por sus escaldares. Vamos a estar aventando lo que viene siendo otro triturar, el cual, gente, ya le quitamos los dos escudos. Yo voy a aprovechar esto, le bajamos lo que viene siendo la defensa, y esto es lo que me encanta de esta estrategia, que ya no hay peligro, agua lo resiste, tierra lo resiste, no tiene algo como para que yo me pueda preocupar. Aquí pues obviamente por el tema ya de la vida, para eso son los escudos, gente, pero nos llevamos la victoria con un demolición. Y vamos a estar pasando al siguiente combate. Dime tú qué te parece el equipo, te leo en los comentarios. Pasamos al siguiente, donde nos topamos a Jellicent contra la gorda. Vamos a estar topando y vamos a estar aventando los surf, que es lo mejor que puedo estar haciendo con lo que viene siendo nuestro Jellicent. Pero está complicadísimo porque, como les dije, la particularidad de estos dos dragones es que son doblemente débiles. ¿Por qué? Que Guslord es dragón siniestro, el cual le pega a los dos estelada, y Hakamo es dragón lucha, que le pega por dos losada. Así que está complicado el combate desde el inicio. Yo lo sé, él lo sabe. Nosotros vamos a estar haciendo de kamikaze a nuestro querido Hakamo, el cual va a estar recibiendo un voz cultivadora. No quiso irse por lente hielo, que él quería asegurar
nosotros vamos a estar tratando de aprovechar esto, pero está complicadísimo. Aventamos el Garra Dragón y no sé si tú te diste cuenta o mis celulares antes estaban muy malos. Me vi que le cambiaron las cinemáticas de los cargados, ahí se cansa de apreciar. Ahora sí, una garra que le está pegando lo que viene siendo el Pokémon del rival, y eso se ve bonito, se ve muy especial. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un Garra Dragón, saca su escudo, nosotros nos la vamos a jugar, excavar, paso, casa, ya, mimir, Raxito, tiramos a lo que viene siendo su Puchamón, entra lo que viene siendo Wigglytuff, pero como les dije, ya no había nada por hacer. Tristemente nos llevamos la derrota y pasamos el último combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Jellicent contra Nihilave, el cual, gente, va a generar presión. Nosotros tenemos que jugar a los baiteos, aventamos Surf, el rival lo escuda, a mí me sirve eso. Vamos a estar viendo que va a estar aventando su cargado, nosotros vamos a estar escudando, puede ser un bola sombra, tajo umbrío, no pasa nada. Va a estar aventando su cargado. Aquí yo ya sé que no tiene lo que viene siendo un bola sombra. Va a lanzar su tajo umbrío. Nosotros lo aguantamos con el pecho. Vamos a estar aventando el tremendo sobre el cual el rival lo vamos a ver si lo escuda o no lo escuda. No lo deja pasar, señores. Y vamos a estar aventando otro sur más. No quiero recibir otro tajo umbrío que puede complicarnos la partida, porque necesitamos todavía ese escudo. Vamos a estar viendo caer a lo que viene siendo su Puchamón. Entra ni más ni menos que el tremendo Skarmory, avienta su cargado. Guzzlord lo va a estar aguantando, gente. Ataque aéreo. ¿Por qué aventó ataque aéreo? Porque la vida que tenía ya Jellicent no era como tan necesario aventar un pájaro osado, que le puede implicar problemas en el cierre del combate. Triturar, el daño ya está hecho. El rival va a estar entrando con su Clocksire, el cual le vamos a estar aventando un tremendo triturar. Vamos a ver si lo deja pasar. Lo deja pasar. Esto ya lo tiene a mitad de vida. Tenemos que ser astutos, tenemos que estar atentos a un posible catch de su Pokémon con nuestro Hakamo. Aquí va a estar aventando sí o sí un terremoto, pero necesito guardar el escudito porque es un peligro andante Skarmory con energía. Aquí aventamos un Garrita Dragón, el cual lo vamos a estar cargando hasta el excelente, gente, y vamos a estar yéndonos de todas a todas con nuestro Hakamo. Vamos a ver qué hace el rival. Nos leyó muy bien, avienta su cargado. Y aquí pues al cambio tuvimos que estar sacrificando nuestro escudo, pero Jellicent nos va a estar regalando la victoria porque ya tiene un doble sur con nuestro contra lo que viene siendo ese Skarmory. Y estos fueron los combates, gente. Espero que hayas disfrutado del equipo, de las narraciones y de las batallas. Y te invito a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. También le mandamos un saludo a Origin and Destiny y a nuestro buen amigo y hermano Dado Elite. Sin más, nos vemos hasta la próxima.